primer examen parcial ahí en el programa. No sé si alguno ya lo revisó, pero si lo pueden ver, tiene como fecha el 18 de agosto del 2023. Entonces, esa no sería la fecha para nosotros, porque esa es la fecha para los que están entre semana. Para nosotros sería, en teoría, el 20 de agosto, pero como el 20 de agosto son las elecciones, se nos va a correr para el día, lo que es el día 13, el día domingo 13 de agosto. Entonces, para que lo tengan en consideración y solamente para recordarles que ahí en el programa segunda evaluación cambió también los puntos porque habíamos visto que iban a ser 25 y 25, pero va a ser un primer examen parcial el 13 de agosto por 25 puntos, un segundo examen parcial, ese subió a 30 puntos, laboratorios, comprobaciones de lectura, vamos a ver si dejamos los dos laboratorios igual las dos comprobaciones de lectura que serían de 2.5 y los otros serían de 5.5 para sumar un total de 70. Y el examen final sería el 10 de noviembre, que tendría una ponderación de 30 puntos para 100 puntos. El laboratorio no sé, que se iba a hacer en grupo, no se realizará por instrucciones de coordinación. Entonces, esos serían los puntos que tendríamos en lista para que pudiéramos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, solo voy a poner acá para compartir pantalla y empezaríamos con la clase. Solo de un minuto. Estamos. Bueno, entonces iniciaríamos con lo que es la unidad 1, que prácticamente acá vamos a ver todo lo que es lo relacionado a lo que es el sistema económico, a los elementos del sistema económico, las clasificaciones, pero sobre todo esto va enfocado a lo que es la evolución que ha tenido la industria en el país, ¿verdad? En Guatemala. Conocer un poco de la historia de lo que es la industria en Guatemala para poder comprender en la siguiente unidad, siguientes unidades, lo que empezar a involucrarnos en el objetivo del curso, que son los proyectos. Entonces, la promoción y el desarrollo industrial en Guatemala. Prácticamente la promoción es lo que es la evolución históricamente de la industria en Guatemala. La promoción del desarrollo industrial debe ser considerada como un estímulo para las oportunidades de inversión que existen en el país. La agricultura y la industria forman parte importante en la economía de nuestro país. Debido a ello, Guatemala sigue desarrollándose industrialmente, generando oportunidades para los distintos sectores de nuestra economía. Sin embargo, el desarrollo implica una serie de situaciones que deben darse de forma conjunta. En la actualidad, el desarrollo industrial cumple un rol muy importante, tanto en la innovación tecnológica
en la investigación como en el desarrollo de las actividades, que estos prácticamente son el eje central para el desarrollo económico y social de cualquier país. La industrialización tiene el potencial para lograr, ya sea directa o indirectamente, una variedad de objetivos sociales, dentro de los cuales se puede mencionar, por ejemplo, lo que son la creación de los puestos de trabajo, de muchos puestos de trabajo en la industria guatemalteca, lo que es la erradicación de la pobreza, que sería el fin fundamental, ¿verdad? Aunque pues la industria aquí en el país pues no ha tenido mucho desarrollo, y si lo ha tenido pues ha sido monopolizada, y el acceso a una mejor educación y salud. Entonces vamos a ir paso a paso conociendo todo lo que son los temas y subtemas que conlleva el conocer todo lo que es la promoción y el desarrollo industrial en Guatemala. Si en algún momento tienen una duda o tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer con total libertad. Solamente que sería en audio, ¿verdad? Porque como estoy presentando, pues no tendría la posibilidad de ver el chat. Y también lo que es alguna duda también, ahorita estoy viendo que dice que si se ha creado lo que es el Classroom, me quedaron de que si vamos a tener Classroom, pero sería la próxima semana o las próximas semanas. Entonces, por el momento no está aún disponible. Pero sí tengo entendido que Coordinación tiene contemplado lo que es Classroom, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, que me la pudieran hacer en audio, para que yo no, pues vaya cambiando de pantalla, ya que voy a empezar a compartir, ¿verdad? Hay unos compañeros que han tenido también algún problema al momento del ingreso, que dan en admitir, que piden que uno les dé en admisión, pero puede ser de que ellos no le han dado en el chequecito de sí, en la reunión, por eso es de que solicita la autorización del administrador, para que tengan en consideración y puedan ya sea utilizar el correo que tienen registrado en la universidad, y así también darle el chequecito para que no haya problema y no haya que estar autorizándole, sino que directamente entren ustedes a la sala, ¿verdad? Entonces, esa era la situación. Continuamos con esto. Yo pues quisiera saber lo que ustedes piensan, o si pudieran participar para que sea muy interesante la clase. Pues si no, pues podemos preguntar al listado que tenemos acá disponible, para que vayamos participando y vayamos haciendo interactiva la clase. Entonces, quisiera preguntarles si hay alguna persona que pudiera pues comentarme qué piensa ella o él sobre lo que es un sistema económico, si tiene conocimiento de lo que es un sistema económico, o pues ha escuchado de eso. Pues me gustaría escucharlo o escucharla, ¿verdad? Por favor. Licenciado, buenas tardes. ¿No será es la forma? ¿Manda? Perdone, no se le escuchó bien, compañera. Disculpe, sí, le iba a decir que si no es la forma en que se organiza la economía de un país. Sí, es parte de la forma de la interacción que se tienen entre los actores que generan la economía del país. Gracias, compañera. Tal vez para ir comprendiendo esto, pudiéramos ver por separado lo que son los conceptos, por separado de cada uno de ellos, para ver lo que es el sistema económico. El sistema es, hablando en general, es un módulo cuyos componentes se hallan interrelacionados y mantienen interacciones entre sí.
Esto a forma general. Y lo económico, por su parte, es aquello vinculado a la economía, el estudio y la gestión de los recursos que se emplean para satisfacer las necesidades. Uniendo las palabras y el conocimiento de ambos conceptos, podríamos generar pues, algunos conceptos, algunas interpretaciones de esto, entre los que cabe mencionar que se puede entender el sistema económico de un país como el conjunto de variables que participan en la vida económica de un país, así como sus conexiones y sus dependencias. El conjunto de variables que participan en la vida económica, pues son muchas cosas, ¿verdad? Porque pueden haber por las teorías económicas, los actores, los agentes que participan, la forma en que participan, también las clasificaciones, ¿verdad? Acá, pues yo tengo lo que es un par de conceptos, que es el sistema económico, se conoce como un sistema económico al conjunto de factores económicos que interactúan en una determinada región, independientemente del lugar. El sistema económico también se le puede considerar como el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad. Estas relaciones condicionan el sentido general de las decisiones fundamentales que se toman en toda sociedad y las causas predominantes de su actividad. Son un par de conceptos que se tienen acá para que se pueda entender o se pueda empezar a comprender todo lo que conlleva la industria en Guatemala. La pues, diapositiva siguiente que estamos viendo en pantalla, podemos percibir algunos agentes que participan dentro del sistema económico. Para conocer estos agentes económicos, podemos ver que obviamente para que se genere la industria y haya un sistema económico en una región, en un país, debe de existir en primer lugar lo que son las familias o los consumidores. Estas familias o consumidores son una estructura de producción de asignación de recursos económicos, distribución y consumo de bienes y servicios en una economía. Dentro del sistema económico también participan lo que son las empresas o los que tienen una contraprestación por la labor. Las personas hacen la labor o las familias hacen las labores y se tiene una contraprestación en dinero, en sueldo, en honorario, a través del intercambio de trabajo por dinero. Entonces, también dentro del sistema económico podemos ver que participa lo que es el Estado en algunos lugares o algunas regiones, debido al pensamiento, a las teorías y al sistema que ellos trabajen o que ellos se adapten. El Estado en algunos sí puede intervenir o en algunos no interviene. Y el sistema, pues, está también todo lo que son los bancos y todo lo que genera el dinero financieramente viendo esto, ¿verdad? Entonces, los elementos que también participan en lo que es el sistema económico, los elementos naturales que van a ser transformados por personas o por la industria para un consumidor final, para uso propio o para traslado a otros países. Los elementos la producción está formada por una parte de las personas que organizan y ejecutan la producción. Y los recursos naturales eran lo que les comentaba hace unos momentos, que son los componentes de la naturaleza que aprovecha el ser humano. Estos elementos que aprovecha el ser humano son materia prima. Es la materia prima que se tiene a la disposición para poder ser transformada e industrializada, ya sea para uso en el país, pero por lo general en Guatemala la mayoría de procesos se queda en el uso de la materia prima para ser transportado a otro lugar y que allá culminen el proceso para tener el producto final
y luego regresar al país y pueda ser consumido. En la mayoría de ocasiones, no se puede generalizar, pero por lo general eso sucede, ¿verdad? Entonces, dentro del sistema económico también podemos decir que cuando pensamos en lo que un sistema económico, debemos pensar también en incluir la connotación articulada de las partes, de los principios y de las reglas que conlleva la ejecución del sistema económico. Hay procedimientos, hay instituciones que deberían de estar armonizadas funcionalmente para el alcance de los fines colectivos determinados. Prácticamente es lo que cada sociedad persigue, lo que es satisfacer las necesidades básicas. Si visualizamos todo un sistema económico, nos daríamos cuenta que este involucra todas las instituciones relacionadas a las siguientes actividades, como son la extracción de materia prima, producción de bienes, la distribución de los bienes y servicios, además todas las actividades relacionadas, como puede ser su consumo, distribución de tierra y demás actividades que conllevan. Continuamos con el sistema económico, que es el conjunto de aparatos de producción, de circulación y consumo instalados en un país y el complejo de sus relaciones dinámicas internas y externas. Me gustaría pues preguntarle, acá tengo pues algunos, prácticamente todos los que están registrados en el salón, y me gustaría preguntar si está presente Reynoso Vargas María Virginia, para que vayamos participando en la clase. ¿Estará presente? No está presente. Vamos a ver a alguien más. Quiero ver si está presente Ramos Ordóñez Jason Agustín. Bueno, entonces vamos a ver de los que están acá. Buen día, Lick, perdone, fíjate que venía manejando, pero ya me logré estacionar presente. Ah, ok. Sí, yo más que todo para que empecemos a la participación, pues me gustaría preguntarle si usted tiene conocimiento de a quiénes se les llama agentes económicos y quiénes son los agentes económicos que funcionan o que trabajan en la producción, circulación y el consumo del servicio de los productos en cualquier país, ¿verdad? Sí, claro. Pues un agente económico, a mi entender, pues puede ser cualquier persona que tenga un desempeño importante en la economía, con diferentes actividades, agricultura, industrias, exportaciones. Ok, pero mencióneme un agente económico que participaría directamente, que lo acabamos de mencionar también hace unos momentos. Okay. Las familias. Exacto, sí, muy bien. Familias, sí. Así es, todo lo que son familias, empresas y el sector público. Le agradezco, muy amable por su participación. Para resumir, los agentes económicos dentro de un sistema económico se relacionan tres agentes que se reconocen, que entre ellos se puede mencionar lo que son las familias, las empresas y el sector público. Las familias pues tienen un doble papel en la economía. Son a la vez unidades elementales de consumo y propietarias de los recursos productivos. Dentro de estas también están el agente económico, que son las empresas. Las empresas son los agentes económicos destinados exclusivamente a la producción de bienes y servicios.
Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las familias. A cambio de ellos pagarán rentas, sueldos, salarios, contrapartidas de trabajo, intereses, beneficios, dividendos, alquileres, cualquier de ese tipo de situaciones, como contrapartida del capital o simplemente como renta de contrapartida de la tierra. Los bienes y servicios producidos por las empresas son ofrecidos a sus familias, que entregarán a cambio su precio, ¿verdad? Entonces prácticamente es la relación que tiene cualquier persona como nosotros ante una empresa o a una institución, ya sea comercial o financiera, ¿verdad? Que uno tiene que trabajar ahí o va a comprar al supermercado, y el hecho de ir haciendo lo que es la contrapartida de el dinero por los bienes o por los servicios es lo que genera ese juego del sistema económico. Ahora, también dentro del sistema económico están lo que se conoce o lo que nosotros conocemos como el sector público o el Estado, ¿verdad? Que es el agente cuya intervención en la actividad económica es más compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados de factores y de bienes y servicios. Esto lo hace como oferente y también lo hace como demandante. Es decir, que ellos, así como ofrecen, también van a pedir, ¿verdad?, a diferentes actores. ¿Cómo? Al igual que las familias, pues es propietario de factores productivos que ofrece a las empresas, de las cuales demanda gran cantidad de lo que corresponde a los bienes y servicios. A la vez, el mayor productor de bienes y servicios, por otra parte, a diferencia de los agentes económicos, tienen capacidad coactiva, es decir, que el Estado también, o el sector público, también va a solicitar, el Estado a través de sus instituciones públicas, también va a solicitar lo que corresponde una recaudación de impuestos, tanto a los agentes de familias como a los agentes de empresas. Eso se destinará, lo que se recaude de impuestos, se destinará como una parte de pago o de transferencia a empresas que consideren de interés social o a familia mediante algún subsidio de desempleo, aunque subsidio de desempleo acá en Guatemala, pues no contamos con ningún subsidio de desempleo por parte del Estado. Sí existe algún tipo de seguro por empleo, pero es a través de una institución bancaria. Diferente a lo que sucede en otros países más desarrollados, que el Estado pues brinda esa protección, se podría decir, a través de un subsidio de desempleo, pero esto lo hace el Estado como una contrapartida porque el empleado en su momento le estuvo generando ingresos a través del pago de sus impuestos. También el sector público se encargaría de lo que son las pensiones de jubilación. Las pensiones de jubilación acá sí funcionan luego de que la empresa o la persona, perdón, haya cumplido pues con todos los requisitos de ley para poder poder tener el beneficio de lo que es una pensión de jubilación por los años laborados en el Estado, ¿verdad? Los distintos agentes económicos se relacionan en dos mercados. Se relacionan en los mercados de bienes y servicios y se relacionan en los mercados de factores de producción. Por si alguien se va a preguntar, mire, yo creo que ya no dio la presentación, pues más que todo estoy como que dando un resumen y voy a ahondar un poquito más en lo que son los pensamientos, en las teorías, en los modelos del sistema económico, pero a manera de resumen, que no está aquí en la presentación, debido a que pues es bastante contenido, pero creo que todos que hemos cursado cursos anteriores al Finanzas 3, pues podemos conocer sobre lo que es el liberalismo, lo que es el socialismo, todo lo que conlleva el capitalismo, el comunismo. Entonces voy a dar un resumen sobre eso para que dentro de lo que ustedes puedan captar, pues puedan hacer algunas anotaciones, pero no está aquí en esta presentación por motivo de que si se ahonda en eso es demasiado y queremos avanzar un poquito, ¿verdad? Entonces,
más que todo porque el examen está próximo. Entonces, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Los distintos agentes económicos se relacionan en estos mercados. El mercado de bienes y servicios son las relaciones de intercambio entre las empresas y las economías domésticas, donde las primeras ofrecen mercancías y productos y las segundas a cambio de dinero. Es el cambio, el juego de ese tipo de situaciones que normalmente se da en un supermercado o en algún mercado, una tienda, etcétera, ¿verdad? Mercados de factores de producción. Los mercados de factores de producción es el conjunto de relaciones en donde las empresas demandan trabajadores. Estos tienen que ser ofrecidos principalmente por las familias para que laboren en las empresas a cambio de un honorario. Al flujo monetario y de bienes y servicios que se da entre los dos mercados mencionados anteriormente, que son el mercado de bienes y servicios y el de factores de producción, se le conoce como flujo circular de la actividad económica. Es así como se le conoce a este tipo de actividades que se da porque es necesario en un país, en una economía sana. Esto no es más que una representación gráfica del sistema económico y de las interacciones que se dan en este. Asimismo, se le llama sistema económico a un conjunto de normas con las que se busca guiar una economía. Estas pueden ser teorías, modelos o pensamientos. Dentro de las teorías de todo un sistema económico o modo de producción está conformado por una estructura económica y una superestructura ideológica e institucional. La estructura está formada por las fuerzas productivas de la sociedad y las correspondientes relaciones de producción. La estructura se refiere a la base técnico-material productiva y la superestructura está formada por los conceptos políticos, filosóficos, artísticos, religiosos, etcétera, de las que se compone un sistema económico en cualquier país. Es decir, un conjunto formado por ideologías e instituciones existentes. Las teorías o modelos que existen o que son las mayormente conocidas, podemos mencionar lo que es el liberalismo, el marxismo, el keynesianismo y el neoliberalismo. Son 4 teorías o 4 modelos de modelo económico o de sistema económico. Me gustaría también preguntarle a alguna persona acá, voy a mencionar su nombre y vamos a ver si está presente, para ver qué me puede opinar sobre lo que es el marxismo, no, el liberalismo, que es lo primero que tenemos acá. Quiero ver si está Campos, Monzón, Melina, Adalí. ¿Estará presente? No está presente. Sí, buenos días. Buen día. Sí, yo le hacía la pregunta sobre si tiene usted conocimiento o qué concepto tiene o qué conoce usted sobre lo que es el liberalismo o el liberalismo económico, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Pues es una doctrina política y social que defiende la libertad individual Excelente. y que más que todo limita los poderes del Estado y promueve el libre mercado. Muy bien, gracias. Excelente. Muy amable. Sí, es una doctrina económica desarrollada por Adam Smith y David Ricardo, que reclama la mínima interferencia del Estado. No le gusta que el Estado interfiera en la economía y defiende, como bien dijo la compañera, lo que es la propiedad privada e individual. Son las bases fundamentales de lo que es el liberalismo. Las primeras teorías liberales se basan en la asunción de que las acciones económicas de los individuos son principalmente basadas en el propio interés y que pueden actuar sin ninguna restricción, producirán los mejores resultados garantizando un mínimo de información pública.
y justicia, por ejemplo, impidiendo el extorsión o robo, ¿verdad? O sea, lo único que darían serían las condiciones, pero no se intervendrían en lo que es el Estado en la economía, ¿verdad? El liberalismo económico permite que las personas de un lugar determinado puedan elegir la distribución de lo económico que se maneja en esta sociedad y poner, quitar y manejar en conjunto impuestos y otras cosas de la misma índole. Prácticamente todo lo que es la recaudación correspondería a la persona individual, ¿verdad? O al grupo de personas individual. Lo que es el Estado, pues únicamente ofrecería mínimas condiciones o las condiciones necesarias, pero relacionadas a lo que es la extorsión o el robo o cosas relacionadas a lo mismo. Quiero ver y que me pueda dar su opinión Milton Leonel Chen Rodas. Buenos días, licenciado. Mucho gusto. Si me pudiera comentar usted sobre el marxismo, ¿qué concepto o qué es lo que conoce de esta teoría o de este modelo? En el marxismo, por lo que yo sé, es de Carlos Marx, que es el que hizo el Capital, donde daba los medios de producción, que era el capital, trabajo y la distribución y consumo, que era lo que yo más recuerdo, que se dedicaba más que el aparato de cómo se creaban las mercancías. Ok, gracias por su aporte, Milton. ¿Estará Sergio Antonio Pérez Ortiz? Sí, licenciado. Sí, si pudiera complementar la opinión del compañero Milton sobre lo que es el marxismo. Sí, lo que según Marx, ¿verdad? Él rechazaba el capitalismo, ¿verdad? Y defendía prácticamente la sociedad sin clases, ¿verdad? Ajá. Que era lo que se le llamaba comúnmente el materialismo histórico, ¿verdad? Eso era lo que decía. Ok, gracias Sergio. Así es, el marxismo, pues como bien dicen, pues es de Karl Marx y de Engels. La propuesta fundamental de Marx, que la hizo pública en su libro El Capital, es alcanzar una sociedad sin distinción de clases, como mencionaba bien el compañero, donde tanto el proceso de producción como las fuerzas productivas y las relaciones que surgen de la producción se conviertan en un bien social. En esto se diferencia del capitalismo, donde el trabajo es social, pero la apropiación del mismo es privado, donde se compra trabajo por dinero. El análisis de la sociedad de Marx está basada en la división de clases propuestas por el capitalismo, la cual no coincidía en nada con la noción que el intelectual tenía de lo que era una sociedad justa. Por un lado estaba la clase trabajadora, a la que también le llaman proletariado, quienes venden su mano de obra y reciben dinero a cambio, pero que no posee los medios para la producción, los principales responsables de otorgar riquezas a una sociedad. A su vez, se encuentran dividida el proletariado en dos clases, por decirlo así. Esta vez la clase se encuentra dividida en el proletariado, que es el ordinario, que el proletariado ordinario son los quienes consiguen un trabajo fácilmente y reciben un pago medianamente razonable, y está lo que es el lumpe proletariado. Aquellos que viven en la pobreza, son inmigrantes o son mendigos, ¿verdad? Entonces, la otra clase que está preeminente acá es la burguesía, a la que le pertenecen quienes tienen los medios de producción y compran el servicio del proletariado para su explotación. Esta clase también puede dividirse en burguesía muy rica y la pequeña burguesía. Estos últimos son quienes emplean mano de obra, pero además deben de trabajar. La idea del marxismo es apropiar los medios de producción de la burguesía y dejarlos en manos del proletariado a fin de que sean las clases trabajadoras las únicas que se beneficien del fruto de su trabajo. Ahora, me gustaría también que pudiera participar Clara Marceli Alvarado Mejía.
¿Estará clara, Marceli? No está. ¿Estará? Licenciado, buenos días. ¿Vale? Yo no soy clara, pero me surgió una duda en cuanto a lo que usted hablaba. Bueno. ¿Usted cree que los sistemas económicos pues se van como actualizando? O sea, me refiero que, digamos, todo este tema, creo que lo vimos ya en socioeconomía, ¿verdad? Exacto. Que hablábamos de Marx y todo. Y pues por lo que yo entendí en esa clase, ¿verdad? La sociedad pues como que va progresando y se va actualizando. Entonces, ¿usted cree que, digamos, de aquí en adelante esto siga sucediendo? O sea, que lleguemos al punto del socialismo. Al punto del socialismo, no. Yo considero que la mayoría de países tienen una economía mixta, que mezclan lo que es capitalismo con socialismo, en los cuales pues se genera el derecho y el respeto a la propiedad privada, pero también tienen aquel sentido de que el Estado pueda generarles algún tipo de beneficios o de sistemas, ¿verdad? Porque igualmente hablábamos en la clase anterior, en el salón anterior, con un compañero que dentro de estas teorías y este tipo de economía está lo que es el comunismo. Él pues era muy tajante en decir que el comunismo pues en realidad no funciona en ningún país porque el comunismo pues no representa lo que dice en la teoría. Entonces pues vamos a lo que usted me comenta ahorita, ¿verdad? Que muchos países han estado, han sido afines a algunos pensamientos o alguna ideología de unas teorías y también han adoptado otro tipo de pensamientos que las van compaginando o las van llevando juntamente con la otra, ¿verdad? Entonces, el tipo de economía mixta, pues es el que mezcla este tipo de situaciones. En muy pocos países que se conoce teóricamente que son comunistas, por ejemplo, Corea, Venezuela, Cuba, el caso ahorita de lo que es Nicaragua, pero se pueden llegar a pensar de que sí tienen algunos rasgos, pero lo que persiguen también, más que el hecho de decir, bueno, el comunismo y démosle a todos conforme tengamos y que ellos vivan bien, pues lo que se ha percibido en ese tipo de países es una dictadura, en los cuales pues buscan a través del Estado pues perpetuarse en un poder, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que sí se ha avanzado en varios países en ese tipo de sistemas, pero en muchos países pues se ha tratado de mezclar ese tipo de sistema, ¿verdad? Sí, creo que es lo que percibimos como tal del comunismo, ¿no? Que no es como una idea, como la idea que se tenía, digamos, que tenía Carlos Marx, ¿verdad? Que al final él tenía un tipo de idea, pues, social, pero creo que sí, aquí por lo menos en Latinoamérica, la verdad es que no tengo bien percibido cómo es en Corea, pero sí en América siento que sí se basa como en un tipo de dictadura, más bien. Perdón, no sé si me escuchan. Sí, Lick, sí se escucha. Sí, es que perdí conexión de energía eléctrica y por lo mismo el Wi-Fi, pero vamos a compartir aquí internet para poder seguir con la clase. Entonces, sí, compañera, usted me decía exactamente yo me quedé en lo que decía de Carlos Marx, que se había perdido la idea o el sentido en Latinoamérica. Ya no les logré escuchar lo demás que me estaba comentando, si pudiera culminar.
Sí, no se preocupe, licenciado. No, yo le decía de que como yo lo percibo, sí, como tal como usted dice, ¿verdad? Yo lo percibo como una dictadura cuando hablamos de un país comunista. Sí, sí, bueno, se ha perdido el sentido, como usted lo dice, de lo que realmente debería ser el hecho de decir, bueno, pues van a tener todos lo mismo y van a vivir bien, pero cuando dijeron lo mismo no especificaron si iba a ser poco o mucho, ¿verdad? Entonces se perdió el sentido porque el hecho